buenos días a todas y todos. Soy Norberto Lloves, secretario científico de la Escuela de Psicoterapia, y hoy tenemos el gusto de contar con el área de adopción. Luisa, te doy la palabra para empezar ya con la actividad. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos y todas. Yo soy Luisa Sando y soy coordinadora del área de adopción y fertilización asistida, y hoy me acompañan la licenciada Gabriela Nelly y la licenciada Diana Watman, que junto conmigo conformamos esta área tan actual, ¿no? De temas tan actuales. Bueno, hoy nos toca, en el marco de los miércoles científicos, presentar nuestro trabajo, y hemos decidido hablar sobre un tema de gran actualidad que estamos investigando. Tiene que ver con las técnicas de reproducción humana asistida, y en especial aquellas técnicas que se realizan con donación de gametos, ya sea donación de semen o donación de óvulos. Y otra de las técnicas que están muy actualizadas hoy es la gestación por sustitución. Si bien nosotros siempre investigamos sobre lo que es adopción y las nuevas técnicas de fertilidad, en esta ocasión vamos a dedicarnos especialmente a hablar sobre estos temas. Nuestro objetivo para hoy es invitarlos a conocer y reflexionar sobre estos hechos actuales y cambiantes día a día. Abrir preguntas, reconocer nuestros prejuicios y confrontarnos con ellos. Y pensar en nuestro rol como profesionales, que cada vez más nos encontramos en la clínica con pacientes que atraviesan o han atravesado estos procesos de reproducción asistida. A veces con los adultos y otras veces con hijos, cada vez más con los hijos que nacen por medio de estas técnicas. A veces nos consultan específicamente por esto, pero otras veces, aunque no sea el motivo de consulta, aparece la temática por algún otro motivo. Bueno, y para comenzar, y como introducción al tema de hoy, decidimos pasar un fragmento de un video de entrevistas de opinión, algo muy cortito, que realizamos en el año 2018, y tal vez alguno de ustedes haya visto completo. Hoy es solamente un extracto sobre específicamente estos temas, y queremos aclarar que todos los entrevistados, por supuesto, autorizaron la difusión de sus imágenes y sus palabras. De la cigüeña a la ciencia es el título que elegimos porque representa el largo recorrido que hemos vivido, y aún hoy continúa cambiando, en el camino para tener un hijo y armar familia. Luego de nuestra presentación, donde, bueno, yo voy a hablar un poco y mis compañeras también, vamos a ver otro video sobre testimonios, algo muy diferente a lo que hacemos siempre, que en vez de relatar, escribirlos, lo vamos a hacer en primera persona, pero van a estar representados por actores que se ofrecieron muy gentilmente a representar estos testimonios. Nos pareció una forma diferente y dinámica como para realmente acceder a este material. Bueno, y les pedimos, bueno, después de esto vamos a armar un debate, los vamos a escuchar, van a poder preguntar y opinar. Les pedimos que a medida que se les ocurran preguntas, las vayan escribiendo en el chat, así después podemos retomar. ¿Okay? Bueno, entonces, para empezar, como introducción voy a poner este video. Les pido que nos tengan un poco de paciencia con la tecnología, espero que no nos falle. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno. Abuela, ¿cómo nací? Una cigüeña te trajo aquí. Pero yo no me explico, ¿cómo no se rompió el pico? Decime, ¿y mi hermanita? ¿Por qué nació tan chiquita? Es que ya tu padre vio que de un repollo salió. ¿Repollo y cigüeña, abuela? Mejor pregunto en la escuela. Entonces, ¿para qué están el papá con la mamá? Es una poesía de Elsa Isabel Bornemann que escribió en el año 1981.
tuvieras dificultades para poder tener hijos, ¿crees que utilizarías alguna técnica de fertilización asistida o adoptarías? Primero hubiera intentado con fertilidad asistida. En caso. Las dos cosas. Porque si puede poner de sus óvulos o los gametos estos, si puede poner de lo de uno, es hijo de uno. Supongo que adoptaría. Y en primera instancia trataría por todos los medios de poder tener mi hijo biológico, sí, por fertilización asistida o los métodos que se puedan para lograrlo. Que no puedas con tus espermatozoides. No sería mi hijo, no sería mi hijo, no. No. O sea que para vos la genética es determinante. Genética, mi hijo salió de mí. ¿Y adoptarías? A ver, Prefiero adoptar. ¿Por qué? En el caso en que no se pueda, recurriría a la adopción. Y no poder, sí, quizás hubiera adoptado. ¿Y por qué primero fertilidad? Y porque quizá primero quiero tener algo mío, algo propio, Genéticamente. genéticamente. No, algo de los dos tiene que haber. Ah, Algo tiene que haber. O espermatozoide mío o óvulo de ella. ah, Algo tiene que haber. de aunque sea de uno de los dos. Claro, sí. Uy, qué tema. ¿Qué tema? Pasa que... Bueno, espero que se haya escuchado bien, se escuchó todo. Bueno, como vimos en la poesía de Elsa Bornemann, fíjense que fue del año 1981. Perdón, voy a cerrar porque escuchan mucho ruido acá. Disculpen, pero había mucho ruido y creo que iba a molestar. Bueno, como vimos en la poesía de Bornemann, que fue en el año 1981, fíjense todo lo que hemos cambiado, la relación entre sexualidad y procreación fue un tabú durante mucho tiempo, aún hoy persiste en algunos casos. Dos conceptos que no pertenecían al mismo mundo imaginario, como afirma François Anserment en su libro La fabricación de los hijos. Algo de lo cual se evitaba hablar. Es así que en las respuestas a las preguntas sobre el origen que hacían los niños, hicieron su aparición la cigüeña, el repollo, las pastillitas azules y rosas por si querías tener un nene o una nena. Incluso cuando se decía que los bebés están en la panza de la mamá, no se hablaba de cómo habían entrado allí. Y por suerte los chicos no preguntaban, paraba ahí la pregunta a veces. La madre, casta y pura, era asexuada. Las panzas se ocultaban, pues eran la evidencia del pecado, de eso no se habla. Pero la poesía es del año 1981 y ha corrido mucha agua bajo el puente desde esas épocas. La pregunta de hoy podría ser, abuela, ¿cómo nací? ¿Por alguna técnica? ¿Por gestación por sustitución? ¿Con donación de gametos? ¿O por una relación espontánea? Les voy a dar algunos datos para conocer qué sucede hoy en el campo de la reproducción asistida, de algunas investigaciones que han hecho profesionales del SAMR. En el año 2005, la edad promedio en la cual una mujer tenía su primer hijo era entre los 25 a los 29 años. En el 2010 se desplazó a los 30 a 34, y hacia el 2015 de los 35 a los 39. Estos datos son importantes porque luego de los 36 años la calidad ovocitaria y la reserva ovárica disminuyen, por lo cual la demanda de tratamientos, de técnicas reproductivas, con no donación ha aumentado mucho. Durante la pandemia, los tratamientos con no donación aumentaron alrededor de un 500%. Por supuesto, como las mujeres hoy retrasan su maternidad muchas veces por la carrera, por el estudio, por querer realizarse, bueno, biológicamente sus óvulos disminuyen la calidad y no hay tanta reserva, entonces hoy criopreservan los óvulos para poder después tener, o necesitan óvulos de otras mujeres, por eso se ha incrementado tanto. La otra técnica que está siendo utilizada cada vez más es la gestación por sustitución.
Esta técnica se realiza en algunos países del mundo con leyes y reglamentación minuciosa y absoluta sobre cada situación que pueda presentarse. Está todo muy reglado. En la Argentina, si bien no se ha establecido un marco legal, como no está prohibida, está permitida y se realiza por contrato entre partes, con intervención de un juez. Pero solamente lo que se denomina gestación solidaria, o sea que la gestante debe ser una amiga o familiar de los comitentes. Los comitentes son los que piden ese vientre para gestar su propio hijo, que puede ser con gametos propios o de donante. La motivación única que debe tener la gestante acá en Argentina es el amor o el altruismo, o sea, ser pariente o ser amiga o alguien, no se puede, alguien ajeno, digamos, no puede haber interés comercial en el medio. A partir de estas técnicas y de la Ley Integral de Reproducción Asistida, además de las parejas con dificultad en la procreación, estas técnicas han dado la posibilidad de tener hijos a un grupo cuyo problema no es estructural, sino de infertilidad social. O sea, los casos de hombres homosexuales que deben recurrir a donación de óvulos y a gestación por sustitución, y las mujeres lesbianas que necesitan de semen de donante para concebir un hijo. O sea, algo que antes era impensado, armar familias, hoy, mediante las técnicas, y estas especialmente de donación de gametos y de gestación por sustitución, lo pueden hacer. Bueno, como vemos, el escenario actual es de una gran diversidad. La ciencia ofrece cada vez más posibilidades para solucionar las dificultades reproductivas y responder a los cambios sociales. Es tan veloz el cambio y tan fuerte la demanda que muchas veces no llegamos a pensar ni evaluar sus consecuencias. Y como vimos en el video de apertura, la pregunta sorprende a las personas que no conocían de estas técnicas ni se habían planteado qué harían en esa situación. En la muestra que ustedes vieron habían personas que ya eran adultas, que tenían hijos, otros que todavía no tenían hijos, pero bueno, era ponerlos en una situación que nunca lo habían pensado. Las personas que recurren a las técnicas se presentan ante el médico y le piden, quiero tener un hijo. Y así comienzan un camino de estudios, análisis, medicación, indicaciones médicas, es muy desgastante. Ofrecen su cuerpo, pero su psiquis queda sin vida. Algunos piden ayuda, contención, y buscan un espacio de reflexión que les permita pensar en lo que están haciendo. Pero la mayoría no lo hace, ya que tener un hijo es su objetivo, y no piensan que pueda generar angustia o problemas si lo desearon tanto. Pero no es así. La felicidad puede empañarse con sentimientos que quedaron silenciados y que al lograr el objetivo tan deseado comienzan a expresarse. Hoy pareciera que hablar de sexo ya no es un problema, pero con las técnicas han aparecido otros temas de los que no se habla. Ahora procreación y sexualidad ya no van indefectiblemente de la mano. Ser padres o madres sin tener relaciones sexuales, hijos que nacen con otra genética, hijos que nacen en otros cuerpos, con dos madres, o dos padres, o solo uno. ¿De qué hablar entonces cuando hablamos del origen? ¿Quién es el padre o la madre de un niño o niña que nace sin ser el fruto de una relación íntima, solitaria, de un encuentro de dos? Una mujer pone su vientre, otra su óvulo, y otra lo deseó y lo ahijará. Entonces, ¿tiene varias madres? ¿Quién es su mamá? El semen lo puso otro que no será su padre, porque quien será su padre tuvo la voluntad procreacional, aunque no aportó su genética. La relación sexual hoy no es necesaria para tener un hijo. La ley creó la figura de voluntad procreacional. Es madre o padre aquel que expresó su voluntad en un consentimiento, informado y libre. Eso dice la ley. Más allá de quien aportó la genética, más allá de quien lo llevó 9 meses en su panza. ¿Pero alcanza lo que dice la ley para sentirse mamá o papá? ¿Voluntad es deseo? ¿La misma genética te convierte en padre o madre? ¿Es posible maternar un hijo que estuvo en otra panza? ¿El vínculo y la crianza reemplazan la genética, la complementan de alguna manera? Estas no son simples preguntas que nos hacemos los profesionales. Les cuento que son preguntas que se hacen los padres, pero cuando ya tienen sus hijos en brazos. Después de haber atravesado todo eso, muchas veces cuando tienen en sus brazos ese hijo con producto de donación de gametos o de otro vientre, aparece esta sensación de, muchas veces, de ajenidad, y empiezan estas preguntas.
son preguntas que nos hacemos nosotros como profesionales para pensar cómo intervenir. Pero bueno, la idea es no seguir hablando nosotras, sino que queremos compartir con ustedes lo que les pasa a algunas personas en estos casos. Hemos preparado un video con viñetas de casos clínicos representados por 3 actores. Ellos autorizaron su difusión y además estaban recontentos porque son actores, entonces les gustó hacer esto. Así que no solamente lo autorizaron, sino que, bueno, están felices. Bueno, entonces ahora vamos a pasar este video, Gaby lo va a compartir, y los invitamos a mirarlo y a pensar en todo lo que se les ocurra en relación a prejuicios, opiniones, ideas, cuestionamientos, y en especial a nuestro rol profesional. Gaby, ¿compartís? Estás muteada. Yo quería tener un hijo. Bueno, en realidad los dos queríamos tener hijos. Venimos de familias numerosas. Él tiene 3 hermanos y yo 4. Nos encantaban las mesas largas, llenas de chícolas, fiestas navideñas, como nuestras familias. Al comienzo, yo con 29 y él 32, recién casados, lo lógico querés afianzar tu pareja, viajar, decorar tu casa, crecer económicamente. Y bueno, y el tiempo pasa. Cuando decidimos, yo ya tenía 37 años. Ya estábamos listos y empezamos a buscar. Lo intentamos durante 2 años y nada. Después de esos 2 años decidimos consultar. Y llegó la noticia que por mi edad mis óvulos ya estaban envejecidos. Pero igual lo intentamos. Hicimos 2 fertilizaciones in vitro con mis gametos, pero obviamente no funcionó. Y el médico nos ofreció la ovodonación. Mucho no nos preguntamos. Claramente queríamos tener nuestro hijo. Íbamos a hacer lo que fuera para lograrlo. Tampoco pensamos demasiado. Queríamos tener un bebé. Seguimos al pie de la letra lo que el doctor dijo. Semen de mi marido, óvulo de un donante, fertilización in vitro, embrión, transferencia a mi panza, embarazo. Confieso que el proceso fue largo, duro, mucha incertidumbre, las hormonas, pero al fin estábamos embarazados. Tuve un embarazo de lujo, cómo disfruté. No pensaba en el óvulo que había dado origen a ese bebé. Estaba realmente extasiada. Y encima era una nena. ¡Qué felicidad! Ya en casa, obviamente, mi marido regresó a su trabajo, yo con licencia, a solas con ella. La miré. Era igual a él, su nariz, sus ojos, su color de piel. ¿Y dónde estaba yo? Yo la amo, pero ella me amará si sabe que no tiene mi genética. Me esfuerzo mucho por ser una buena madre. Pero a veces siento que cuando lo mira mi marido es otra la mirada. Como que sabe que él es su papá. Nosotros quedamos en no decirle nada. Pero si se entera, si algún día descubre que yo no... Bueno, que hay otra. No sé si está bien que no sepa. No sé si no es malo.
¿Por qué no lo pensamos antes? ¿Por qué? Yo creo que va a ser importante hablar con ella cuando sea más grande. No son buenos los secretos. Y me pregunto, ¿tan importante es la genética? ¿Que cuántos intentos hicimos? Infinidad de intentos. Tuve abortos espontáneos, fertilización in vitro, fallidas por supuesto, tratamientos súper invasivos donde mi cuerpo sufrió horrores, donde mi cuerpo, mi mente, donde ya dije que no quería más. Tenía 35 años, era joven, tenía 35 años y la verdad que no daba más. Estaba muy angustiada y nada, nos anotamos para adoptar. Y nada, y mi marido, yo ya quería bajar los brazos, y mi marido, que ya tenía 3 hijos porque es su segundo matrimonio, el nuestro, nunca bajó los brazos y siempre me estimuló a que sigamos intentando, porque sabía que yo quería tener hijos. Soy una persona que no se concibe una vida sin hijos. Siempre quise tenerlos desde chica y la verdad que la angustia que me generaba no tenerlas era terrible. Bueno, un día en la tele vemos a Marisa Brela, la periodista, que contaba de la subrogación de vientre. No entendíamos nada nosotros de qué se trataba. Ella lo había hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos está reglamentado hasta la última coma. Y bueno, fuimos preguntando a diferentes especialistas de renombre cómo podíamos hacerlo nosotros. Nos pusimos en manos de una agencia que nos fue asesorando. Conocimos a la mamá canguro, a la mamá que iba a llevar a nuestro bebé en su panza. No solamente accedió a tener el primero, sino que después le pedimos si quería tener el segundo nuestro y también accedió, así que nuestra felicidad era absoluta. Y después, por supuesto, en estos embriones quería que fueran mis óvulos. Me dijeron que mis óvulos eran viejos. Que te digan que tus óvulos son viejos. Yo lloraba. Yo digo, ¿cómo nadie me dicen que los óvulos tienen fecha de vencimiento? Yo no lo sabía. Y bueno, nos vinculamos con una donante de óvulo que no la conocimos, pero buscamos que las características de ella fueran parecidas a las nuestras, ¿no? Y así nació nuestro primer hijo. Después hubo un fallido y uno que no se dio, y después vino nuestro segundo hijo. Nuestra felicidad es total, absoluta. Tocamos el cielo con las manos. Tenemos 2 hijos hermosos, preciosos. Les contamos la verdad, lo cuentan en el colegio le dicen, sos adoptado, no, y ellos lo cuentan con mucha soltura, sin rollos. Nada, lo que no les dije todavía es que lo del óvulo. Todavía no lo hablé, me parece que son chicos, tienen 6 y 7 años, tenemos que esperar un poquito. Por lo demás, todo bien. Yo tengo 56, mi marido 57, así que somos padres grandes, pero con mucho amor y con mucha polenta, así que no lo sufrimos. Lo único que me da vuelta es el tema de los embriones. Tenemos 5 embriones y tengo un dilema moral, ético. No sabemos si volver a usarlos, si desecharlos, si donarlos. Eso es lo que realmente hoy en día me angustia. Por lo demás, nada. Son mis hijos y yo soy su madre. Soy padre de una maravillosa personita de 4 años, una hermosa nena que nació gracias al semen de un donante. Lo primero que me inquietaba cuando decidimos hacer el tratamiento con mi mujer fue: ¿será más hijo de ella, que le dio su genética y lo llevó en su panza? ¿Se dará cuenta mi hija al verme que sus genes no son los míos? ¿Y yo sentiré que ese hijo es completamente mío? Han pasado 4 años y hoy puedo responder claramente, pues sí y no. Dije claramente. Me explico. Desde el momento en que nació mi hija y en cuanto la tuve en brazos, se despertó en mí una manera absoluta, un deseo de protegerla. Desde siempre la he querido como si fuera mía. Nuestro vínculo cada día crece más y se hace más fuerte.
Sobra decir que daría la vida por ella y no tengo ninguna duda que yo soy el padre. Es lo mejor que me pasó en la vida. Ahora bien, ¿duele? Y sí, y mucho. Psicológicamente es muy duro. Aunque me quiera hacer el frío, se sufre mucho, no lo niego. Primero por no entender el porqué de mi esterilidad. Toda la vida confiando en la ciencia, y tras pruebas, y más pruebas, y especialistas de todo tipo, nadie ha sido capaz de explicarme por qué soy así. Y al parecer nunca lo sabré, nunca tendré mis propios hijos. A veces cuando veo a mi preciosa hija no puedo evitar pensar cómo sería con mi esperma. Por otra parte, en alguna ocasión aparece un miedo latente, miedo al rechazo futuro. Si un día lo sabe y lo utiliza como un arma en mi contra, si en un momento de rebeldía me dice, no me mandes, vos no sos mi papá. Si algún día me dice eso, me muero, porque soy su papá. Además, mi mujer la mima y la consiente en todo, dice que nos costó tanto tenerla y no me parece bien, no es bueno para ella. Por eso muchas veces me tengo que poner en el papel de autoridad, el que pone los límites. Resultado, la nena se va con su mamá, mamá es más buena, y la verdad que eso me mata. Si no me quiere y siente que no soy su papá, pero lo soy, y la amo. Por eso pongo los límites. Y ni les cuento cuando me dice la típica, esta nena no se parece en nada a vos, es igual a su mamá. Al principio me sentía aturdido, ¿acaso sabían algo o era solo un tonto comentario? ¿Habrían descubierto mi secreto, nuestro secreto? Era muy feo lo que sentía, me quedaba sin palabras, solo sonreía. Pero con el tiempo ya no me importaba. Si sale el tema, bromeo con los genes dominantes. Otras veces también dicen que la encuentran parecida a mí y me da risa. Aunque en verdad a veces la veo parecida. En algún gesto, alguna forma de caminar, de responder. De hecho, le gusta el helado naranja y los Avengers como a mí. Mi hija es lo mejor que tengo y tendré en toda mi vida. Y si un día llega a enterarse y me repudia por eso y reniega de mí, yo nunca la haré de ella. Yo la cuido, le cuento un cuento cada noche para que se duerma, juego con ella, la llevo al jardín y cuando se enferma no me muevo de su lado. Soy su papá. No me importa de dónde vino. Y espero que a ella tampoco le importe. Creo que fui muy claro. Es mi hija y punto. Bueno, lo que escucharon recién son actores, pero los casos son absolutamente reales, ¿no? Esto es lo que dicen los pacientes. Ahora le voy a dar la palabra a Gaby para que comente un poco y sigamos adelante. O Diana, perdón. Bueno, a Diana. Diana, perdón. Bueno, después sí sigue Gaby. Bueno, buenos días, un placer poder compartir este encuentro. La verdad, lo he vuelto a ver, el tema de las presentaciones de los actores y bueno, nuevamente el agradecimiento para ellos, ¿no? Creo que es una forma muy transparente de poder transmitir estas situaciones. Y a la vez lo que podemos escuchar es lo complejo, ¿no? Si uno se pusiera a hablar ahora de qué se desprendió de estas entrevistas, bueno, podríamos estar horas, ¿no? De por sí la idea es justamente dejar abierto esto para que circule, para que, bueno, ya nos llegarán seguramente a través de los comentarios, de las preguntas, las distintas temáticas que se abren, ¿no? Obviamente en primer plano el peso de la genética, la cuestión del tiempo, ¿no? Esto de los tiempos
permanente, ¿no? El tiempo de los óvulos, el tiempo que pasa con los tratamientos, bueno, y miles de temas más. La cuestión que se desprende y que quiero tomar es lo de lo complejo. En las técnicas, como antes decía Luisa, hablamos de técnicas de baja y de alta complejidad, y me parece que esta cuestión de la alta complejidad, si bien en la medicina tiene que ver con la situación de que el embrión se forme, es decir, la unión de los gametos, ¿sí? Se forme por fuera del cuerpo de la mujer, que lo va a gestar, me parece que podemos tomar esto de la alta complejidad para pensar en la alta complejidad que recibimos nosotros y que reciben estos pacientes, estas personas, cuando atraviesan las situaciones de infertilidad. Lo que vamos a ir viendo es que es absolutamente diferente si se trata de mujeres solas, si se trata de parejas heterosexuales, de parejas homosexuales de varones, o de varones solos. Puntualmente me voy a referir un poquito más a la gestación por sustitución, algún aspecto de la gestación por sustitución, porque nos parece dentro de la complejidad la más compleja, ¿sí? Por todos los actores que involucra, y bueno, por cuestiones que vamos a ir desarrollando. La gestación por sustitución es uno de los modos de nombrar la técnica, pero convive con otros modos. Subrogación de vientre, vientre subrogado, alquiler de vientre, gestación solidaria. Los cambios de nombre dan cuenta de lo controversial de la técnica. Si bien el procedimiento es el mismo, se intenta correr el foco de lo que resulta más problemático. Alquiler, no hace falta explicación, pone en un primer plano la cuestión mercantil, el lugar de la mujer como objeto de uso para otro, que es lo que más polémica genera. Lo que suele escuchar respecto a la técnica, muchas de las cuestiones pasan por allí, ¿no? Por el lugar de la mujer que va a gestar para otro, donde en general también hay un tema de diferencias sociales, ¿no? Esto de mujeres con posibilidades económicas para pagar las técnicas, muchas veces sienten cuestiones difíciles de procesar, de sentir que hay otra mujer, en general pobre, que ofrece su vientre para deseo que no va a ser de ella, ¿no? Hay que ver si hay a veces uno puede escuchar, hemos hecho entrevistas a gestantes, algún deseo respecto a que los otros puedan cumplir su sueño de armar familia, pero bueno, se cuelan todo tipo de cuestiones, hay que ver cada situación. Hoy se habla más de gestación por sustitución o subrogada, pero esto no quita que el modo de nombrar como alquiler de vientre también siga vigente, quizás en los ámbitos más directos a las problemáticas, digamos, de la fertilidad, ya se ha dejado de usar, pero en otros ámbitos lo seguimos escuchando. Podemos ver entonces que hay un corrimiento de hablar de vientre a hablar de gestación, de hablar de alquiler a hablar de subrogación. De un recipiente, vientre, a un proceso que implica una durabilidad en el tiempo y actores en los que dejará inscripciones. Una mujer que sentirá el proceso de la gestación, que lo llevará adelante como pueda, más allá de lo que firmó. Un cuerpo que quedará con marcas reales y simbólicas de ese embarazo. La lactancia que no ocurrirá y que habrá que inhibir. Un niño, una niña que guardará huellas de su vida intrauterina que tendrán algún tipo de inscripción en su aparato psíquico.
Esto respecto al corrimiento de lo que es la nominación como vientre y como gestación. Cuando hablamos de gestación, por todo esto que decía recién, obviamente se nos hace presente que detrás de esa gestación hay un sujeto. No hay un vientre, no hay un objeto, hay un sujeto. Y le damos visibilidad. El alquiler, por otra parte, deja en evidencia, como decíamos antes, la cuestión del dinero y la objetalización de la mujer. La subrogación, o sea, ¿de dónde viene? Es un término que viene del derecho, relacionado con la delegación o reemplazo de competencias hacia otros. Se trata de un negocio jurídico mediante el cual una persona sustituye a otra en una obligación. Ahora, ¿se sustituye? Creemos que no hay tal sustitución y que justamente de lo que se trata es de visibilizar el lugar de la gestante. Nuevamente, esto tengamos en cuenta que la situación de las parejas homoparentales de varones o de varones solos es diferente porque se hace evidente la necesidad de que haya una mujer que geste. ¿Sí? Lo que estamos nombrando se liga, ahí hay otras problemáticas, pero lo que estamos nombrando se liga más a la cuestión de, bueno, cuando la que va a ser mamá no es la que va a gestar. Y la idea es poder corrernos de cierta romantización que se publicita sobre las diversas maternidades y paternidades y escuchar en cada situación particular lo que esta temática genera en quienes están implicados. Y como decía al principio, respecto a la gestación por sustitución y la complejidad, parte de la complejidad tiene que ver con la cantidad de participantes, ¿sí? Que a veces no llegamos a pensarlo. ¿Quiénes están, además de los más visibles, por detrás de la escena? Están implicados también si hay pareja de la gestante, la pareja de la gestante y los hijos de la gestante. Porque si bien esto no está, por ejemplo, legalizado en nuestro país, se hace, y se hace mucho, y una de las cuestiones que se consideran importantes y que se presentan en distintos proyectos es que la gestante ya haya tenido hijos, ¿sí? Entonces, por eso cuando hablamos de otros participantes, los hijos de la gestante también son participantes, y se intenta, digamos, en el cierto cuidado que se hace de la gestante, porque se hacen entrevistas, digamos, se hacen entrevistas con todas las partes, ¿no? Pero en esas entrevistas también se suele incluir a los hijos y si está la pareja, porque ellos también van a vivir junto con su mamá un embarazo muy particular. Un embarazo del cual tienen que entender de entrada que no va a ser un hermano, que su mamá está gestando. Seguimos con las complejidades, y aparecía en el video, ¿no? Cuando además de la cuestión de la gestación por sustitución, que piensen que esto se va a producir o por un impedimento estructural, lo que se llama infertilidad estructural, que es cuando son varones y sí o sí se necesita de un vientre, o cuando hay un problema biológico, alguna malformación uterina, por ejemplo, algo que impida en la mujer que va a ser mamá la gestación. Muchas veces lo que sucede, como en el caso que veíamos del video, creo que era la mujer que habló en el medio, la segunda, donde no solo está el tema de la gestación por sustitución, sino que hay allí también donación de óvulos, ¿no? Ella dice, me enteré que muchos óvulos eran viejos, que no servían. Esto puede pasar a edades muy tempranas. Hace poquito recibí una paciente por otra temática, jovencita, con una menopausia precoz, ¿no? Entonces, es una información que aparece de golpe, que expone a esto de, bueno, o eso, o no hay óvulos, o son viejos, o... Entonces,
ahí entra a jugar la cuestión de la genética. Habrán visto en el video y en las encuestas el peso que tiene, por más que nosotros nos la pasemos hablando de la función, y que consideramos que claro que pasa por ahí, y que los chicos mismos lo dicen, ¿no? A esta yo la llamo mi mamá, a pesar de que no es mi mamá. Ellos se van organizando, ¿no? Chiquitos adoptados que de pronto dicen, no, pero esa sería mi ex mamá, pero a mi papá biológico que falleció, como era bueno conmigo, lo quiero seguir llamando papá. Ellos todo el tiempo intentan organizar este universo, y sabemos sobre la importancia del tema de la función, pero la cuestión de la genética aparece y aparece todo el tiempo. Como esta cuestión de lo mío, ¿no? Lo mío, lo verdadero, y la gente intenta después corregirse, bueno, mío, propio, pero bueno, está. Entonces hay casos como el que representaba la segunda de las actrices, donde está la cuestión del duelo por no poder gestar, y también está la cuestión del duelo genético, que fíjense que coincide con los duelos que se hacen en los casos de adopción, pero se juegan otras cuestiones, ¿sí? En la adopción sabemos que hay una historia detrás, digamos, hay todas otras cuestiones a trabajar, pero sí, en este punto de los duelos tendrían algún parentesco. Otro tema relacionado con las complejidades es la futura transmisión a los hijos. También aparece en el discurso de esta paciente, ¿no? Ella dice, tengo todo claro, lo hablamos, y al final, bueno, pero lo del óvulo ajeno todavía no se lo dijimos. Es verdad, ella dice, son chiquitos, obviamente que la transmisión uno la va haciendo de acuerdo a las edades. Quería traer a colación de esto, antes Luis hablaba de la cigüeña, del repollo, ¿no? De cómo fue cambiando la literatura infantil y lo que se expresa respecto a la procreación, porque bueno, ahora ya hay muchos libros como para acompañar a los niños con estas cuestiones de los tratamientos. Y en esos libritos, lejos estamos de repollos o cigüeñas. Se habla de institutos de fertilidad, de espermatozoides, de óvulos, bueno, las cosas por su nombre, ¿no? Pero bueno, el tema de la transmisión a los hijos es una cuestión. Hay muchas parejas o mujeres o varones que consultan y que realmente no lo habían pensado. En la adopción esto está mucho más trabajado, en las temáticas de los tratamientos no tanto. Entonces, bueno, parte de nuestra función tiene que ver con esto, ¿no? Ayudar a pensar, bueno, cómo estos temas van a salir, acompañar para que se pueda transmitir, y que no todo es lo mismo, ¿no? Por eso lo de las palabras, por eso lo de sustitución con signo de pregunta. Dentro de la complejidad también tomaría, y alejándonos de lo que es la romantización, ¿no? Donde encontramos tantas fotos, películas, videos, donde todo es maravilloso y se juntan. También hay casos donde sí esto funciona muy bien, los vínculos entre la gestante, la que va a ser la mamá, a veces hay búsqueda de donantes, pero no siempre todo es tan maravilloso. Uno a veces escucha cuestiones de celos, e incluso en sentido inverso, ¿no? Hay celos de quien va a ser la mamá hacia la gestante porque lo pudo tener en su panza, hay celos de la gestante que se va a quedar con ese bebé, porque una cosa es a veces lo que se firma, porque obviamente todo esto, si bien no está legalizado, sí se termina haciendo caso por caso y todo debe quedar estrictamente documentado, se hace con muchísimo detalle, pero bueno, sabemos que una cosa es lo que es la voluntad, tanto lo que es la voluntad procreacional como puede ser la voluntad de la gestante de llevar adelante ese embarazo, y después son las cosas que pasan sobre la marcha, ¿no? Y
y en alguna entrevista que hicimos con gestantes, bueno, esto sucedió, digamos, se empieza con una idea de, digamos, de altruismo, de una enorme felicidad. Piensen que acá en Argentina lo que está no prohibido, digamos, y lo que se puede hacer es lo que se llama gestación solidaria. Y aquí pasamos al último de los términos que les quería comentar, ¿sí? Gestación solidaria. ¿Por qué solidaria? Porque la persona que presta su vientre tiene que ser una persona conocida y presentada por los padres de intención o comitentes, que es como se llama a quienes van a ser mamá o papá, depende de qué situación se trate. Porque justamente como en Argentina no está permitido, o sea, no es que está prohibido, pero no está legislado, entonces no se puede hacer como se hace en Ucrania o en algunos estados de Estados Unidos, donde todo eso lo manejan los institutos de fertilidad, digamos, el contacto con la gestante. Acá no, acá el único modo que se puede hacer es por gestación solidaria. Y este modo de nombrarlo, gestación solidaria, pone en un primer plano la cuestión de la generosidad, de la solidaridad, del altruismo, dejando velada la motivación económica que sostendría la técnica, principalmente en países donde está legalizada. Porque, bueno, ahí sí, no habría ninguna cuestión por el lado del altruismo. Bueno, hay obviamente mucho porque es complejo. También quería nombrar y que tengamos en cuenta que la gestación por sustitución, como decíamos antes, es una técnica de alta complejidad, la más compleja por todo esto, y que si bien puede ser una ganancia cuando se trata de varones, implica un duelo gestacional cuando se trata de una mujer que desea enormemente gestar su hijo y no puede hacerlo. Y recurre a esta técnica, bueno, obviamente como una elección, ¿no? Porque también puede adoptar. Bueno, más allá de que pueda hacerse o no con sus óvulos, tengamos en cuenta que venimos escuchando situaciones donde la gestación por sustitución puede ser una técnica que no tenga que ver con estos duelos, y que tenga que ver con una elección, aún pudiendo gestar. Hace poquito también una paciente jovencita me decía, la verdad estamos empezando me gustaría tener un hijo, una persona muy, muy ocupada, con un montón de cuestiones. Dice, pero la verdad no me siento cómoda con la idea de tenerlo en la panza, ni tampoco con la idea del amamantamiento, ¿no? Mínimamente se empiezan a desplegar algunas cuestiones históricas, y estaba pensando en la gestación por sustitución, o en una adopción. Digo esto para que también, bueno, lo podamos pensar como una técnica que puede no venir desde el lado del duelo, desde el lado de la pérdida, sino, bueno, ligada a este tipo de situaciones donde será nuestro lugar escuchar mucho, intervenir, porque como estamos viendo no es algo como a veces parece tan sencillo. Quizás a veces haya que trabajar otras cuestiones. Para finalizar, el tema de las técnicas, la implementación de las técnicas, sumado a todas las nuevas leyes que comentaba antes Luisa, ¿no? El tema del matrimonio igualitario, la ley de acceso a las técnicas, las modificaciones en el Código Civil del 2015, todas ellas ampliaron derechos y junto a las técnicas se enmarcan nuevos modos de hacer familias.
Y Sylvia Bleichmar, en su libro El desmantelamiento de la subjetividad, Estallido el yo, hermoso libro, nos invita a revisar el concepto de familia, poniendo el centro en la relación de filiación y no en la relación de alianza. Me parece un ordenador sencillo y claro. Dice ella, hay una familia en la medida que hay alguien de una generación que se hace cargo de alguien de otra. Ahí hay familia. Bueno, hasta aquí lo que quería transmitir. Ahora Gaby va a continuar con alguna de estas ideas. Bueno, gracias Diana, hermoso. Para seguir pensando, nosotros estamos todo el tiempo pensando en estas cuestiones, pero siempre hay más, y el ser un tema tan vigente cambia constantemente y nos obliga a estar siempre ayornados, y siempre estar tratando de ver cómo acompañar desde la clínica y cómo intervenir en la clínica con los pacientes que están atravesando alguno de estos procesos o alguno de estos momentos. Diana hablaba de estos nombres, ¿no? De gestante, madre, donante, progenitor, todos nombres que aparecen como viniendo a tratar de poner algún tipo de orden para identificar quién es quién en esos universos de personas intervinientes. El único nombre que no cambia y que permanece siempre igual es el nombre de hijo. Un hijo es un hijo, ahí no hay ninguna discusión, y parece que viene un poco como a zanjar las dificultades de quién es quién, cuando podemos enlazarlo al deseo de hijo como punto de partida. Después todo lo demás se va armando. Pensaba mientras escuchaba a Diana también en una paciente que tiene una pareja igualitaria, son dos mujeres, tienen una hija que por supuesto nació por gestación por sustitución, y ahí había como un doble deseo. Ambas tenían un deseo de tener un hijo, ambas tenían un deseo de estar embarazadas, ambas tenían el deseo de amamantar. Entonces el proceso se terminó definiendo por la ciencia. Fue la ciencia la que dijo, bueno, va a poner el óvulo la que tenga mayor cantidad de óvulos, va a gestar la que tenga el cuerpo en mejores condiciones para gestar, y las dos hicieron, bueno, quien no gestó hizo el proceso hormonal para poder amamantar, y entonces las dos amamantaron. Cuestiones que la ciencia habilita ahora y que antes eran impensadas. Algunas de estos deseos que quedaron como flotando para quien no pudo gestar y quería, por ejemplo, siguen vigentes, están presentes, y hoy, aunque están atravesando una fuerte crisis de pareja, siguen pensando en la posibilidad de tener otro hijo a través de la gestación por sustitución, y que esta vez pueda gestar quien no lo hizo en ese primer momento. Pero bueno, son cuestiones que vemos en la clínica actual, y nos invita a seguir pensando y a seguir investigando. Nosotros cuando hablamos de las nuevas técnicas de fertilidad asistida, y especialmente como hoy de la donación de gametos y la gestación por sustitución, nos enfrentamos a cuestionamientos que surgen tanto en torno a la filiación como a la sexualidad, a la genética, a la biología y también al origen. Pero esa marea de incógnitas se aquieta, como decía antes, cuando hacemos un poco de pie en el concepto del deseo de hijo, que parece como un concepto casi sagrado, que tiene efecto tranquilizador.
y que es un punto de salida del laberinto al que nos introducimos con la pregunta del origen. Madres y padres son quienes desearon al hijo y manifiestan la voluntad de tenerlo. No importa el medio, no importa el cómo, no importa el cuándo, ni el por qué. Ahí a mí se me hace inevitable ir un poquito más allá y abro una especie de metapregunta, que es, ¿qué se desea cuando se desea un hijo? En la clínica escuchamos, quería un hijo para tener herederos, alguien a quien dejarle todo lo obtenido en tantos años de trabajo. Necesitaba un hijo para no quedarme sola. Quería tener algo que sea solo mío. Para mí tener un hijo era olvidarme de mi madre y ser yo la madre. Siempre quise un hijo, un varón, que sea igualito a mí. Para mí es importante tener un hijo para perpetuar el apellido, si no el linaje se muere acá. Siempre soñé con estar embarazada, tener un bebé adentro mío. Un bebé sería el sello del amor que nos tenemos. Para algunos, entonces, tener un hijo se trata de trascender la propia finitud, para otros es no quedarse solos. Habrá otros para quienes se trate de cambiar de posición o de hacer de un hijo un doble o una propiedad. Hay quienes casi deifican al hijo, lo elevan a un lugar de ideal, equiparándolo ahí a una meta a alcanzar. Patricia Alcolombre, que trabaja hace tiempo sobre estas cuestiones, establece una diferencia entre el deseo de hijo y la pasión de hijo. Y nos dice que el hijo como pasión se ubica en las fronteras de la maternidad, en el límite entre un deseo y una neurosis maternal. Por otro lado, Mirta Videla plantea que hoy la maternidad se parece más a una demanda, a un derecho a hacer valer. Esto nos hace pensar un poco en la lógica del hijo a cualquier precio, esto de las mujeres que se someten a la ciencia, que parece que todo queda de lado y son un puro cuerpo que se entrega a ese saber médico que le va a permitir acceder al hijo deseado o anhelado. La biotecnología aumenta cada día el espectro de lo posible, y todo lo que es ofertado como posible se vuelve objeto de deseo. Entonces, el hijo se demanda a la ciencia. La ecuación es perfecta. Si hay óvulos y espermatozoides, hay hijo. Biología pura e indiscutible. Pero es pura e indiscutible hasta que se impone la ajenidad. Otras de las frases que escuchamos en la clínica son: el óvulo no es mío, no sé quién crece en mi vientre, el esperma no me pertenece, ¿lo sentirá mi hijo si no se parece a mí? Si no estuvo en mi panza, ¿cómo va a saber que soy la madre? Ahí el hijo puede ser un objeto muy deseado, pero a la vez extraño. Todo cuerpo es biología atravesada por las biografías de quienes lo anteceden y por los deseos. Con esos hilos se tejerá la trama subjetivante en el proceso de historizar. Historizar como un trabajo de transmisión. Esto es un poco lo que nos decía Diana antes, cuando hablaba de alguien de una generación que se hace cargo de alguien de otra generación. Ahí podemos ubicar claramente el trabajo filiatorio. Se trata de transmitir, la transmisión de una generación a otra. Desde el área estamos llevando adelante un trabajo de investigación. Es puntualmente sobre donación de gametos y gestación por sustitución, y en un primer análisis que hicimos de la información que tenemos hasta ahora, a través de una encuesta, encontramos que el 60% de los participantes acudiría a la donación de gametos si no pudiera concebir de manera espontánea, y casi un 28% a la gestación por sustitución. Pero aparecen con insistencias las salvedades ante cada pregunta de si en caso que fueran mis óvulos, sí lo haría.
Sí, si la donación es del otro integrante de la pareja. Sí, pero la genética propia me haría sentirlo más mío. Es como esta cuestión de la propiedad que también veíamos en los testimonios que compartimos en el video. Todo bebé que llega al mundo debe ser alojado en una trama simbólica que lo antecede. Tiene la necesidad de una historia y de que esa historia no sea únicamente genética. Nosotras estamos convencidas que el origen no es destino. Se construye en el trabajo de historización, al igual que se construye el lazo filiatorio, la identidad y el vínculo. Como dice François Serment, todo origen es inseparable del malentendido. Y el malentendido puede conducir a la fatalidad o implicar un camino de salida. Creo que esto es importante para nosotros que trabajamos con el malentendido en la clínica. Bueno, hasta ahí lo que hoy quería compartirles. Bueno, gracias, Gaby. Bueno, creo que tenemos muchísimo material nosotras para comentar, pero nos gustaría escucharlos también. Yo estuve anotando algunas de las cuestiones que pusieron en el chat. Bueno, alguien comentó, Estela Menucci comentó sobre Elsa Bornemann, una escritora que estuvo muy presente en la educación de sus hijos. Yo lo usé mucho cuando era docente de escuela primaria también. Y bueno, esa poesía me pareció espectacular porque muestra un poco el gran cambio, ¿no? de antes a ahora. Y vos, Estela, hacías una pregunta, hablabas que se puede hablar de hijos por alquiler, hablando de esto de la gestación por sustitución, y decías, si no tenía que ver con la propiedad privada. Estela, ¿estás ahí? Se fue. Ah, no, acá está. Cambió el cuadrito de lugar, ¿viste? Y no sé dónde está. Decía si no tenía que ver con la propiedad de consumo actual, como que esto había alcanzado también la maternidad. Y nosotras pensamos en esto, porque desde que la ley, desde que apareció la ley, aparece el derecho a tener un hijo, y se confunde el deseo con el derecho. Y muchas veces pensamos que a veces aparece una lucha que no tiene tanto que ver con el deseo, hablando de esto que decía Gaby recién, qué se desea cuando se desea un hijo, sino es la lucha por un derecho, ¿no? Entonces siempre volvemos a la pregunta, ¿qué se desea cuando se desea un hijo? Y uno esto con una pregunta, creo que la hizo Norberto, porque dice, sos vos, Norberto, con el ¿no? Auditorio. Que vos decías, yo pensábamos en las mujeres que deciden tener hijos solas, sin un padre que las acompañe cuando están apuradas por la edad. Y bueno, acá en realidad yo creo que el cartel que tiene que estar siempre es el caso por caso, porque la verdad, si bien nosotros hablamos con generalizaciones, no a todas las personas les pasa lo mismo y encontramos situaciones muy diversas. Pero también en este caso de las mujeres que quieren tener hijos solas, también es para pensar, ¿por qué quieren tener un hijo? ¿Qué lugar para ese hijo? ¿Qué va a venir? ¿Qué lugar va a ocupar en su vida? Todo esto se puede hacer si tenemos suerte que la gente viene a consultar previamente. Generalmente no pasa, generalmente viene cuando aparecen problemas con los hijos, y bueno, ahí ya uno tiene que ver cómo intervenir. Pero si pudiésemos intervenir antes, lo que nosotras siempre tratamos es de pensar, bueno, ¿por qué un hijo? ¿Por qué ahora? ¿Qué lugar para ese hijo? ¿No? O en el caso de donación de óvulos o de gestación por sustitución, pensar bien, porque encima como acá no está regulado, después hay problemas, hay gente que hace estos tratamientos de forma casera, ni siquiera pasan por una clínica, ¿no? Por ejemplo, una pareja de dos mujeres que con un amigo hacen una inseminación artificial en su casa. Él le da el semen en un profiláctico, lo pone en una jeringa y queda embarazada directamente. ¡Qué genial! Súper contentas. Cuando yo le pregunto, a mí me lo comenta el obstetra que las atiende, cuando yo les pregunto, ¿y qué va a hacer este muchacho? ¿Cuál va a ser su rol? Pensaron que se quedó, el obstetra se quedó como, no lo habíamos pensado. Y bueno, fíjate, cualquier cosa, contame, porque nadie había pensado por qué ese muchacho había dado su semen. Parecía que fue solamente un acto solidario.
después de 3 meses me dice que están desesperadas las dos porque él quiere actuar como padre, él quiere reconocer al hijo. Entonces, al no haber una regulación, eso ya es un problema. Todo esto, si pudiésemos trabajarlo previamente, podríamos pensarlo juntos, ayudarlos a pensar qué significa esto, qué rol va a cumplir cada uno. Ahora, hay muchísimos problemas de este tipo. Entonces creo que ese sería nuestro trabajo, poder trabajar sobre esto, ¿no? Sobre qué lugar para ese hijo. Sí, respecto a esto que decía Luisa, pensar que estas cuestiones, como esta situación casera, en realidad vienen pasando desde hace muchísimos años, mucho antes de las técnicas. Recuerdo una película de Woody Allen, no sé. Diana se quedó... Se congeló Diana. Se congeló Diana. Hay una pregunta de Beatriz Rodríguez, o un comentario. Sí. Dice, buen día, igualmente seguimos aludiendo de modo tendencioso a la gestación y usamos Embarazo. la palabra embarazo, ¿no? Embarazo. Que etimológicamente está relacionada a vergüenza. Ajá. Si Beatriz, ¿dónde si les parece, yo les proponía, como somos pocos, si alguien quiere participar hablando, que lo ponga en el chat y por ahí le podemos abrir el micrófono, si les parece. A mí me gustaría, Beatriz, si podés ampliar un poquito esta idea que vos ponés, que me parece interesante, lo de embarazo y que hay, como vergüenza, que actualmente todavía, ¿puede ser? Sí, le abrimos el micrófono a Beatriz. A ver. Gracias. Buen día a todos y todas. Sí, este comentario venía a colación de la primera presentación, que habla de lo que a nosotros nos concierne y es la palabra. O sea, como si se habla de gestación subrogada o si se habla de alquiler de vientre, etc. Y salteamos, en principio, lo que es mucho más original, y es que el término embarazo, que remite a vergüenza, a mi entender, está vinculado históricamente al hecho de que es consecuencia directa del coito. O sea, una mujer está avergonzada de haber tenido que, bueno, someterse a este acto tan terrible, que es el coito, y que es ineludible, o que era ineludible hasta ahora, digamos, hasta hace ya unos 50 años, para la procreación. Lo ponía en, digamos, lo consideraba en relación a que hay una tendencia a percibir desde lo social el embarazo como algo, digamos, ahora es algo de lo cual uno puede deshacerse. O sea, a mí no me gusta el término interrupción voluntaria del embarazo. Me gusta más, no sé cómo usan los franceses, interrupción voluntaria de la gravidez. O, no sé, elegir otro término, ¿no es cierto? Pero la misma, bueno, y en una de las intervenciones que me gustó mucho que se incluya en este tema, o sea, nosotros no tenemos ley todavía, pero que se incluya la opción de alguien que por elección no desea gestar. O sea, acá siempre estamos pensando en la madre que se siente tal porque tuvo la panza o porque tuvo sus óvulos comprometidos en esa... a lo que yo estoy aludiendo es a un cambio en la deriva del pensamiento o del imaginario social en relación a la maternidad,
sí, ustedes, si lo desean, pueden pensar en cuestiones narcisísticas, pueden pensar en cuestiones de la propiedad de... Bueno, estoy hablando mucho, disculpen. Nada, ustedes saben que estoy dirigiendo un proyecto de investigación sobre precisamente nuevas parentalidades con un equipo fabuloso de la escuela. Entonces, bueno, todas estas son cuestiones que nos interrogan permanentemente, pero bueno, era una palabrita nada más. Gracias. Está bien. Las palabritas siempre traen otras palabritas, de eso se trata, ¿no? Mónica, ¿querías decir algo? ¿Querías aportar algo? Que pusiste ahí que querías... Primero agradecerles la riqueza de la exposición, el video súper original, el planteo. Cuando Beatriz hablaba pensaba, por ahí alguna vez podemos hacer una actividad compartida, ¿no? Entre el área de adopción y fertilización y el proyecto de nuevas parentalidades. Sería buenísimo el intercambio. Sí. En realidad les quería plantear cómo resuelven ustedes el tema del el relato a los niños, ¿no? En mi poca experiencia, digamos, suele ser algo que desde la conciencia se acepta la indicación de que hay que informar, pero por otro lado se resiste, se escatima, ¿no? Se posterga. Y entonces pensaba el tema que trae Piero Lanier, recuerdan sobre la teoría sobre el origen, ¿no? Como para un niño preguntarse de dónde nacen los bebés es como preguntarse de dónde nace el yo, y que lo que requiere es que haya un deseo parental de que él exista y que ese nacimiento haya sido, haya producido placer, ¿no? Que donde no existe ese enunciado por parte de los padres, el yo rellena con una teoría delirante, ¿no? Ahora, ¿eso puede pasar con fertilización asistida o en la común y silvestre? Espontánea, seguro, claro. ¿No? Claro. Entonces pensaba cómo a ustedes quizás las interpela este punto sobre, bueno, ¿de dónde va a venir tu bebé? Aunque venga de óvulo o donado, bueno, pero ¿de dónde viene? ¿No? Eso quería plantear. Bien. Marta quiere decir algo. Sí. Después, no sé si primero respondemos un poco lo de Mónica y después lo que Marta quiera plantear, y quedaron también, Luisa, dos preguntitas escritas para no saltearlas. Respecto a lo que comentabas, Mónica, sí, es un tema enorme esto de la información y los niños. Lo que yo me he encontrado hasta ahora son situaciones en general que parecieran opuestas. En algunas personas hay como una ansiedad por el tema de contar, y se producen excesos. Sobre todo con el tema de los embriones congelados, que me parece que es la cuestión más difícil y que encierra un tipo de figurabilidad un poco complicada, ¿no? Para nosotros mismos y para lo que es un niño. Y a veces es mal interpretado esto de que a los niños hay que decirles la verdad, y se les termina diciendo cosas que son muy difíciles de procesar y a destiempo. Por ejemplo, esta cuestión de confundir el tema del embrión congelado con un hijo congelado. Entonces así se transmite. Mamás que pasan por clínicas y le dicen a un chiquito, bueno, acá está tu hermanito congelado. Entonces, no, uno piensa, ¿qué puede llegar a representarse este chico? No sé, el hermanito en un freezer, o sea, ¿qué es lo más cercano al congelamiento? Ni que hablar de la diferencia de representación que puede implicar el origen desde lo frío, desde el congelamiento,
desde el congelamiento a lo largo del tiempo, porque piensen que son embriones que pueden estar 10 años, 15 años, con lo cual ahí ya hay toda otra temática, ¿no? Pero quería circunscribirme a esta cuestión de la diferencia que hay entre ese origen, si es transmitido de esta forma y a edades tempranas, de lo que transmitimos con el tema de las adopciones, ¿no? Que es esta idea de, bueno, de que se estuvo en otra panza. Más allá de que se venga de una historia de abandonos, está esta referencia de la panza, ¿no? Como lugar de contención, cálido. Entonces, al menos en mi experiencia, lo que encontré fueron o situaciones de excesos, de vos antes de nacer estuviste como en un freezer, por ejemplo, literal, de una entrevista, y si no, mucha dificultad para contar, sobre todo cuando, digamos, lo que hay que contar sería como fácilmente tapable, ¿no? Como decíamos antes, si es una relación de varones, bueno, no hay mucho más que decir, pero cuando se trata de una pareja heterosexual, o bueno, depende de los casos, una mujer sola también puede ser, la cuestión de transmitir que hay otra genética, ahí se complica. Es ahí donde encontramos situaciones donde realmente ni lo habían pensado, ¿no? Entonces es uno el que introduce la temática, a diferencia de las adopciones donde muchas veces hay consultas, bueno, como le digo, yo sé que es importante decir, acá en general es algo que introducimos y hacemos ver que, bueno, que va a haber situaciones donde esto se va a plantear en una consulta médica, digamos, hasta desde ahí, ¿no? Y obviamente trabajando el propio ruido interno, esta cuestión de, bueno, de no se me parece, de dónde viene. Así que, bueno, respecto a los chicos, genera otra fantasmática absolutamente diferente, como no me acuerdo si decía Luisa o Gaby, es muy habitual escuchar esto de nací de otra panza, bueno, como este caso de que no era por una adopción, sino que era una gestante, o si tienen un hermanito en un centro de fertilidad, pero bueno, siguiendo con el tema de las palabras, tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que usamos. Yo quiero agregar algo sobre, un minutito, lo que decía Mónica sobre el deseo, porque realmente cuando la gente habla muchísimo de la biología y de la genética, de las panzas, y no se habla del deseo. Hasta en un hijo biológico, nacido espontáneamente, se habla de toda la cuestión médica, biológica, ya sea técnicas, inclusive en la adopción. Y se le resta importancia a lo que tiene que ver con el deseo. Parecería que la identidad viene por el origen biológico o genético, cuando nosotros sabemos que no es así, que hay una identidad estática que sí viene por ese lado, pero que hay toda una construcción, y nosotros tratamos de poner ahí el acento. Yo trabajaba con una mujer que había tenido su hija con donación de óvulo, y durante todo, en la que está basado el primer testimonio de la actriz, durante todo el embarazo nunca se preguntó ni se cuestionó absolutamente nada, porque estaba feliz de que por fin iba a tener a su hija. Pero realmente cuando la tuvo fue, o sea, la amaba, pero es igual a él, es igual a mi suegra, no puede ser, ¿y cómo voy a hacer? Habían quedado en no decirle nada, pero ella estaba totalmente incómoda con esta situación. No sabía qué hacer para ser una buena madre. Cuando empezamos a trabajar esto, y ella me dijo que habían decidido no decirle, yo lo que trabajé mucho con ella fue que ese secreto estaba presente todo el día, estaba gritando, era imposible que la nena no lo sepa, porque ella decía, la pregunta de ella era, ¿y si se da cuenta? ¿Y si me dice? Y sí, se iba a dar cuenta porque se lo estás diciendo constantemente. Bueno, fue todo un trabajo y un proceso donde ella pudo empezar a pensar en que sí, y se empezó a aliviar un montón. Ni a su madre se lo había contado. Y a través de este proceso pudo hablarlo, porque llegó a darse cuenta que también eso le molestaba. O sea, creo que la cuestión del secreto es fundamental para trabajar en estos temas, ya sea en adopción o estas técnicas. Pero primero hay que decírselo a uno mismo. Primero hay que aceptarlo, lo tienen que aceptar, porque si
está vivido como algo malo, feo. En el caso, por ejemplo, del segundo caso, que era gestación por sustitución, la persona que nos contó esto realmente estaba muy tranquila. Su conflicto tenía que ver con los embriones que habían quedado congelados, como decía Diana, pero con sus hijos, inclusive la gestante fue la que puso el nombre de mamá canguro para explicarle a sus propios hijos que ese embarazo, ese bebé que iba a tener, no iba a ser para ellos. Y cuando se lo contó, fue la primera vez que nosotros sentimos, qué buena explicación. Ella dijo, yo soy la mamá canguro porque la panza de esa señora se le caen los bebés, explicaba a sus dos nenitas chiquititas, se le caen los bebés, entonces yo se los llevo hasta que pueden crecer y estar afuera de la bolsita canguro. Bueno, son formas, pero creo que ese es nuestro trabajo, ¿no? Poner el acento, como decía Mónica, en el deseo. No hablamos nunca del deseo cuando hablamos a los hijos, en general. Bueno, yo también hablé mucho. Marta y Beatriz querían hablar, no sé quién estaba. Creo que Marta tenía levantada la mano antes, ¿puede ser? Creo que sí. Bueno. No sé, Beatriz, como quieras. ¿Querías decir algo? Por favor. En realidad, siempre quiero decir más. Entonces, no. Todas, Beatriz, todos queremos decir mucho. Yo solamente me preguntaba, a raíz de lo que vos decías, Luisa, del lugar para los hijos. O sea, me remito hace como 10 minutos que ya pasaron millones de cosas y de experiencias, ¿no? Pero bueno, me parece que fue orientándose ahí. Yo me pregunto el lugar de los padres. O sea, el constituirse en padres. Yo tengo, ¿entendés? Más que, yo sé que es el lugar de los hijos para esos padres, pero además el lugar de los padres. Claro. Es decir, cómo se construyen como padres. Porque uno hay un montón de cosas que no piensa cuando se embaraza y todo eso, hay un montón de cosas que no se piensan. Se van pensando sobre la marcha. Y entonces me da la impresión que hay una cosa donde, por ejemplo, yo tuve más experiencias con ovodonación. Y la cuestión de si decir o no decir, todo esto del secreto que vos decís, cómo se adapta el lenguaje, cuándo, en qué momento, ¿no? Es decir, sobre todo una pareja que para él no había que decir para nada, nada, nunca, porque si era igual que la mamá, para ella había que decir toda una historia, además del peso que significaba la ovodonación en sí misma. Solamente lo que quiero decir es que, primero, los chicos están en este momento por las escuelas, por lo que ven en televisión, por lo que también pueden ver en televisión en algunas telenovelas de la tarde, que mezclan todos estos temas. Y en la escuela, el otro día estaba hojeando un libro de chicos muy chiquitos, que ya hablan de distintos tipos de familia. Quiero decir, si nosotros no tenemos que empezar a pensar, no solamente los padres, sobre cómo los padres se ubican, porque le van a transmitir a los hijos como ellos también se puedan ubicar. No, si vos pensás en un freezer, no hace falta ir a lo mercantilizado del mundo capitalista tardío. Con el hecho de que le pases nada más que un freezer en el lugar de ¿entendés? De un embrión, estamos como ahí en una situación donde no sabemos si es lo frisado que tenía la madre, o el padre, o la madre y el padre. Es decir, me parece que es un trabajo con los padres mucho, para ver qué se le transmite a los hijos. Esa por una parte. Y por otra parte creo que tal vez pero a mí me despierta una cuestión particular también, el hecho de los embriones congelados, esta pregunta que le surge a esta mujer, ¿qué va a hacer con esos embriones? ¿Quiénes son esos embriones congelados? ¿No? Eso me parece de lo más enigmático, interesante y inquietante. Y también la pregunta el relato de la mamá canguro, ¿no? Es decir, me parece que son todos actores que aparecen en otra escena. Me parece que otra escena hay que pensarla desde el principio, ¿no? Entonces,
Lo que solamente quiero poner el acento es en que la técnica o las más elevadas tecnologías o lo que tengamos no puede suplir la subjetivación de un hecho cualquiera humano. Y en este caso sustancial, como es ver qué hacemos con los destinos de si queremos ser padres o no queremos ser padres, o cómo queremos ser padres, y cómo la vida también nos puso ante una situación de limitación del cuerpo que elegimos otras maneras. Eso, A mí me parece que esta cuestión de los embriones congelados, nombrados como hijos y demás, nos abre a un debate enorme que nosotros ¿Puedo hoy hacer no una observación puntualmente, en relación? justamente por eso, porque ya te doy la palabra, Beatriz, porque es un tema muy, muy amplio. Es muy grande y también, como siempre insistimos, es el caso por caso, porque no es que todo el mundo dice tenés un hermanito congelado en el centro de fertilidad o tengo hijos por ahí en un laboratorio. No, se escucha, sí se escucha, pero no son todos los que lo nombran de esta manera. Entonces, siempre es el caso por caso. No, pero lo que pasa es que lo que traen es una pregunta que ya nos sirve, ¿entendés? No estoy pensando en las preguntas que se abren. No en el decir de una persona u otra, sino en las preguntas que se abren. Eso En relación al tema de los embriones, cuando una persona, no importa quién, no importa si es pareja o si lo hace por sí, o sea, tiene embriones congelados para un uso ulterior, estos embriones tienen una carga, hay una investidura. Uno congela embriones con una investidura de potencial hijo-hija. Ahora, todo el proceso requiere un costo que a veces, o puede ser que alguien haya tenido hijos y quedan, vamos a decir, embriones supernumerarios sobrantes, llámenlos con el eufemismo que ustedes quieran. Y en algún momento considera que su familia ya está bien constituida y deja de pagar el abono del congelamiento, vamos a decir. Entonces, la clínica no dispone de ese material, sino que le dice al usuario del freezer, por favor, traiga el termo con agua caliente para que sea esta persona. Ahora, yo a lo que voy con este tema es, bueno, hasta acá había algo de investidura, ahora tiene que desinvestir. Bueno, en el tema de, para seguir reflexionando con respecto a los embriones congelados y lo que comentaba Marta, que me parece recontra valioso. En cuanto al tema de el niño o niña que es hijo de una persona gestante, lo que cuenta acá es la novela familiar que construye a partir de la nueva gestación de su madre. Porque todo niño desea haber sido deseado, esto es lo importante, pero ustedes que tienen mucha experiencia con adopción saben que los hijos adoptivos, aunque son hijos del corazón, del afecto, se saben queridos, saben que y sin embargo no dejan de construir fantasías acerca de por qué mi madre, o sea, la gestante, o sea, no lo consideran como solamente una gestación. Entonces, con más razón, si supuestamente este fue un acto generoso de altruismo y me gestó para darme, o sea, la construcción de novela familiar acá es
complicada, o sea, da para... En relación a esto que decís, Beatriz, yo justo me había anotado para decir, lo importante que es escuchar a los hijos. Nosotras hicimos una entrevista a hijos adoptivos adultos. Yo trabajé muchos años con familias que iban a adoptar en el Hospital Tobar García, en el equipo de adopción, muchos años con las familias que iban a adoptar. Entonces, hace unos años quería ver qué pasaba con los hijos, no con esos chicos, sino convoqué hijos adoptivos y empecé a entrevistar a ver qué pasaba. Más allá de lo que nosotros decimos, que la madre es la de crianza, ellos, la mayoría, se ponen a buscar a su madre biológica y dicen, tengo otra madre, tengo 2 madres. Ajá. Algunos se enteraron de grandes, enojados con sus padres de crianza porque no les habían contado, otros se enteraron antes, pero todos hablaban de eso. Entonces yo decía, qué fácil es desde mi posición bajar línea y decir, no, la madre de crianza y la otra es progenitora, cuando en realidad lo que dice es otra cosa. Y si miramos series, películas donde aparece el tema de la adopción, buscan a sus madres, las titulan madres, hablo de madres y no padres, aparecen las mujeres acá. Entonces, qué importante es escuchar qué les va a pasar a estos chicos en un futuro, con esto que hagan los padres. Y en relación a esto, nosotras hace unos años, no me acuerdo en qué año fue, chicas, ayúdenme si estaban, vino el licenciado Armando Klednicki, que es profesor de ética de la UBA, y planteó un trabajo que era un deseo que no sea anónimo, que con esa frase a nosotras nos había hecho como, a ver, explícanos, estuvimos trabajando mucho con él. Y esto que decían, no sé quién lo decía recién, lo importante que es saber que fue deseado, cambia toda la historia, aunque sea por adopción, aunque sea por técnicas. Hay una serie que yo amo que se llama This Is Us, no sé si la vieron, que hay un capítulo donde uno de los hijos adoptivos va atrás de su deseo y se tranquiliza, no voy a espolear porque hay muchos que no lo vieron, pero se tranquiliza cuando él descubre que fue deseado. Entonces fue muy fuerte eso, porque uno puede pensar, pero si tuvo unos padres fantásticos, eso no quita, los quiere igual y los valora igual y los subjetivaron excelentemente bien, pero eso no quita esto que él estaba buscando que fue deseado. Entonces creo que esa es una falla que no es solamente los que adoptan o los que hacen técnicas, sino todos los padres. Cuando hablamos cómo vienen los nenes, vienen en la panza, la semillita, pero nadie habla de cómo te deseé, cómo te esperé, cómo te soñé, qué es las ilusiones que tenía. En general no se habla de eso. Entonces, volvemos a esto que vemos siempre, que es el peso de la genética, ¿no? En las entrevistas uno decía, no, genéticamente es mío. Si es genéticamente, es mío, si no, no. El otro muchacho que decía, no, algo de los dos tiene que haber, o óvulo espermatozoide, si no, no, o sea, hay un peso muy grande. Entonces, todo eso hay que evaluarlo, me parece a mí, lo tenemos que trabajar previamente, si tenemos la suerte que la gente se acerque previamente, ¿no? Es lo mismo que pasa en adopción. Bueno, acá dice, si dice no te deseo, bueno, ya ahí ya. No, ahí ya. Quería simplemente hacer en relación a qué complejo todo esto, porque también es complejo el concepto de deseo en psicoanálisis, ¿no? Digo, que alguien diga, deseé tener a ese hijo, una cosa es el anhelo, lo que alguien quiere, y otra cosa, o al revés, que alguien diga, no lo deseé tener, no da cuenta de su deseo inconsciente. Digo, me parece que nosotros como analistas también estamos en el terreno del deseo inconsciente, y en ese sentido no alcanza que alguien diga quiero tenerlo o no quiero tenerlo para dar cuenta del deseo inconsciente que está en juego, ¿no? Que es una construcción en análisis. Quería simplemente ubicar esto porque, por supuesto, no es menor que un padre diga te quise tener, te busqué, pero eso, respecto del deseo inconsciente, estamos en otro terreno, ¿no? Pero bueno, nada, quería simplemente ubicar ese punto. Perfecto. Me parece importante, Inés, una palabrita respecto a esto que decía Norberto, que me parece fundamental y que aparte es lo que, digamos, desde donde tenemos que pensar y trabajar para los tantos casos que hay de personas que pasan años y años y años intentándolo con técnicas y no quedan embarazadas y nunca se encuentra una causa médica, son estas esterilidades sin causa aparente,
Y me parece que, bueno, esto que decías, Norberto, sobre la cuestión del deseo inconsciente, seguramente tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Sí, muchas veces sucede que lo buscan durante mucho tiempo, adoptan un hijo y después pueden tenerlo. Claro. Muchas veces. Es muy... No, todo esto me hizo acordar a una especie de viñeta que mandó un alumno de escuela francesa hace un tiempo, en el trabajo final, en el trabajo de fin de año, que me hacía pensar en justamente algo de esto que decía Norberto y del problema que es la adopción de un hijo, aunque sea un hijo nacido con mi óvulo y con el espermatozoide de mi marido. Como el tema es otro para nosotros en psicoanálisis. Miren, les leo este fragmento que está buenísimo, porque dice: estoy segura de que en la cuna mi primer deseo fue el de pertenecer. Por motivos que ahora no importan, debía de estar siendo que no pertenecía a nada ni a nadie. Nací por nacer. Casi consigo visualizarme en la cuna, casi consigo reproducir en mí la vaga y sin embargo permanente sensación de necesitar pertenecer. Por motivos que ni siquiera mi madre o mi padre pudieron controlar, nací. Y me quedé así, nacida. Sin embargo, fui planeada para nacer de una manera tan bonita. Mi madre ya estaba enferma y según una superstición bastante extendida, se creía que tener un hijo curaba a las mujeres de una enfermedad. Entonces, fui deliberadamente creada, con amor y con esperanza, pero no curé a mi madre. Y hasta hoy siento la carga de esta culpa. Me hicieron para una misión determinada y fallé, como si contasen conmigo en las trincheras de una guerra y hubiese desertado. Sé que mis padres me perdonaron haber nacido en vano y haber traicionado su gran esperanza. Pero yo no me lo perdono. Desearía simplemente que se hubiese producido un milagro, nacer y curar a mi madre. Entonces sí habría pertenecido a mi padre y a mi madre. No podía confiar a nadie esa especie de soledad de no pertenecer, porque como un desertor mantenía el secreto de una huida que por vergüenza no podía ser conocido. Miren cómo está también ahí el tema del secreto, todo. Impresionante, la verdad. Me hizo acordar muchísimo, por eso lo quería traer, lo complejo de tener un hijo y de ser deseado, digamos. No sé si estamos ya en horario. Sí, yo les pediría que las participantes, Marta, vos querías hacer un comentario, te damos. No, le quería preguntar solamente a Inés de quién es lo que leyó. Es un fragmento de un cuento que pone uno de los alumnos del posgrado de Clarice Lispector. Ah, de Lispector. Gracias, gracias. Bueno, yo les pediría por favor a los integrantes de la mesa si pueden ir haciendo comentarios finales. Bueno, yo no sé si las chicas quieren decir algo, yo quiero dar el cierre. No sé si Diana o Gaby quieren acotar algo y yo doy unas palabritas para terminar. No, simplemente como venimos diciendo desde el principio y cada vez que tenemos alguna presentación, es como el avance de la ciencia y el avance en esta cuestión de la fabricación de los hijos, como lo llama François Ansermet, es algo que no deja de sorprendernos. La ciencia que viene a ofrecer constantemente nuevos modos y con promesas muy ilusorias también, porque acá mucho no tocamos el tema de los óvulos congelados, pero que hoy por hoy con la edad de la mujer que cada vez se hace más grande en su decisión de tener o no un hijo, es una decisión que se va postergando y congelar óvulos aparece como, bueno, si puedes congelar óvulos, y la verdad es que la tasa de éxito es muy baja, y esto las mujeres no lo saben,
porque no se los dicen o porque se dice muy, muy soslayadamente, pero es cierto que la ciencia avanza, pero también es cierto que la ciencia hace promesas muy ilusorias. Y nosotros estamos ahí trabajando entre las ilusiones, los deseos y las cuestiones que ya están, y bueno, ahora hay que ver de qué manera se pueden ir historizando y de qué manera se pueden ir entramando para que los niños que ya están ahí puedan atravesar un proceso de subjetivación lo más amoroso y saludable posible. Bueno, una palabrita antes de tu cierre, dale. Luisa, que tiene que ver con algo que también surgía en alguna pregunta escrita sobre, traían a colación a Frankenstein, la ciencia ficción, y bueno, y ahora estamos hablando de la ciencia, y en ese punto, y en esto de las promesas de la ciencia, hay toda una cuestión con el tema de posibilitar la erradicación de algunas enfermedades, de la selección de los embriones, digo, hay ahí como una promesa de poder ir por encima de esas, uno diría, imperfecciones de la espontaneidad y de la biología, y esto genera una situación muy particular, ¿no? Porque a veces pareciera que quienes generamos hijos espontáneamente y desde el lugar del deseo y demás, y todo esto que estuvimos hablando, parece que esos hijos a veces podrían ser como, no sé, como algo así como los hermanos pobres de los que vienen con las tecnologías altamente diseñados, y bueno, esto es todo otro tema que claramente excede el encuentro, ¿no? Pero a partir del comentario sobre Frankenstein, me llevó a este punto que bueno, es interesante también. Bueno, para cerrar, acá hay una palabra que usa François Sermet, que es un libro que se los recomendamos, que es buenísimo, que se llama La fabricación de los hijos, un vértigo tecnológico, que habla de todo lo que pasa con las tecnologías. Él dice que tengamos cuidado, no caer en el biocatastrofismo, porque más allá de todo lo que nos causa esto de generar Frankenstein monstruos, o todo congelados, niños congelados, óvulos congelados, proyectos de úteros artificiales también, todo lo ciencia ficción, son cosas que van a suceder, y nosotros somos los que tenemos que estar ahí tratando de que los que necesiten y nos pidan ayuda podamos hacerlo. Entonces, tratar de dejar un poco toda esta cuestión de la catástrofe y de pensar que todo es negativo, y permitir que esto siga evolucionando la ciencia, pero en nuestro trabajo lo importante sería poner en juego ese sujeto que viene a buscarnos ante las opciones para que surja su singularidad. Toda la oferta que dé la ciencia, que pueda evaluarla y que desde su singularidad pueda realmente elegir, ¿no? Pensando desde su propia subjetividad. Así que bueno, así la verdad que nos quedamos todos con ganas de decir más cosas, porque hay mucho. A los que tengan ganas de acercarse al área, somos 3. Así que somos 3 que trabajamos mucho, entran, salen, así que bueno, están invitados. Beatriz, cuando quieras también, el año pasado nos entrevistaron, nos hubiese gustado participar del proyecto, no estábamos enteradas, nos enteramos cuando lo presentaron. Quiero hacer una aclaración en relación al tema del proyecto. El proyecto es un proyecto que se hace dentro del área de posgrados de la Universidad de La Matanza. Ellos ponen las condiciones, o sea, tiene que haber tantos integrantes en el equipo, y estos integrantes deben ser 2 estudiantes de la maestría, 2 estudiantes, o sea, gente que esté haciendo su formación, 2 estudiantes de la especialización, tantos profesores de los posgrados, o sea, no es que nosotros decidimos así graciosamente, wow, no, graduados de estos posgrados y algún investigador categorizado o no, o sea, bueno, entonces no es que nosotros dijimos, no, chicas, quedan, no. Bueno, menos mal. Amamos la idea de trabajar juntos, lo amamos, lo aviso bueno, ya. Cuando quieras. Sí, bueno, podemos pensar para una producción de intercambio. Sin duda, sin duda.
Es un tema apasionante y muy actual, la verdad que... Sí, si les parece, vamos a permitir que los participantes reactiven su propio micrófono, así saludamos ya pueden activarse y saludamos, aplaudimos esta exposición que además fue atípica, Muy original. muy original por los videos, la charla posterior. Sí. Muy bien. Gracias, gracias. A ustedes. Gracias. Gracias por acompañarnos. Mientras tanto, los invitamos para la mesa de la semana que viene, la mesa de la revista digital Psicoanálisis Ayer y Hoy, los 4 tiempos de la sexualidad, avatares de la libido en tiempos hipermodernos. Así que los invitamos para venir a esa mesa. Bueno, muchas gracias a todos por Gracias. estar. Gracias. Bueno, esperamos que les haya sido enriquecedor. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Vamos a detener la grabación.